poderoso nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta reunión que estamos aquí, un culto más, un domingo que tenemos en este día, ¿no? Padre Santo, seas tú bendiciendo a cada uno de nosotros. Estamos, Señor, en la congregación. Padre Celestial, su forma de pastor, seas bendiciendo a cada uno de nuestros hogares. Seas tú, Señor, también teniendo misericordia de cada uno de tus hijos. Y que seas perdonando, Señor, en tu misericordia nuestros pecados, Señor. Seas levantando, Señor, también el pueblo, el cual, Señor, quiere alabarte y glorificarte, Señor, que pueda ser fiel durante todo este tiempo, Señor, hasta que tú vengas por cada uno de nosotros y nos encuentres, Señor, haciendo lo correcto, Señor amado. Te lo pedimos todo esto, Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús. El pueblo dice, amén. Bueno, el sermón del día de hoy el título de hoy es No desaproveches la bendición. Bien, el sermón del día de hoy es No desaproveches la bendición, porque la bendición está ahí. El Señor bendice a sus hijos. Pero a veces los hijos pues no aprovechamos la bendición, ¿ya? En los asuntos de la vida cotidiana siempre procuramos buscar el mejor bienestar para nuestro ser. ¿Sí o no? Nadie quiere buscar un daño, un perjuicio. Todos queremos estar bien y pasarla bien, ¿sí o no? Inclusive desde no hacer nada. Usted dice, hoy día no quiero hacer nada, quiero disfrutar y tengo un merecido día de descanso. Y no quiero hacer nada de nada, dice. Entonces así, o aunque unos ya se lo pasan y quieren hacerlo todos los días de descanso, eso está mal, pero no solamente tiene que jugar un día cuando de repente quisiera hacer aquello. Bueno, y queremos un buen descanso, o inclusive cuando nos hacemos un gran esfuerzo, nos esforzamos para gozar de un bien. O sea, digo, bueno, esta semana me voy a sacar el aire, voy a trabajar full, o voy a hacer esto para tal cosa, ¿no? Uno como que se quiere esforzar, pero para conseguir ese objetivo. ¿Sí o no? Usted dice, no voy a comer durante esta semana, no me voy a gastar la plata para justo comprarme tal cosa. Usted quiere gozar de un bien, ¿ya? Ya sea un objeto o un simple gusto que alguien se quiera dar, ¿ya? La frase que el cristiano usualmente utiliza, esta es una bendición de Dios, nosotros decimos. Esa es una bendición de Dios. Cualquier cosa es una bendición de Dios. Lo decimos. Pero la pregunta es, ¿qué tanto buscamos la bendición? O también, ¿qué tanto dejamos que otro la aproveche? ¿Cómo nosotros podemos ganarnos la bendición? Y cómo a veces otro, que no tiene nada que ver con nuestra bendición, esa persona sí la aprovecha. ¿Ya? En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12, también la Biblia me acompaña. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Yo pensaba que era un demonio que estaba viendo, pero después ya me dijiste que no era. Ah, bueno, ahora no era un demonio. Refilón. Pero se siente la diferencia. A ver, tomo en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Dice así: Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Miren, ahí estamos hablando acerca del arca, ¿no? Ahora, ya todos conocemos, o lo que ya hemos estudiado la palabra de Dios, sabemos que es el arca, ¿no? El arca es en donde el Señor le pidió a Moisés, pues, ¿no? Que creara, que fabricara un arca y todo esto, y entonces la tenían en el desierto. Pero bueno, ya la iglesia se asentó, se hizo un pueblo, ya no estuvieron en el desierto, ya estaban en una ciudad, ya pasó mucho tiempo, entonces ya tenían el arca dentro del templo. ¿Ya? Y cuando iban a batalla, a veces se la llevaban el arca a pasear para ganar la batalla. ¿Ya? Pero vamos a ver el trasfondo de este asunto, ¿ya? Vamos a estar leyendo todo lo que es el 6, un poquito hasta el 12, pero quiero ver el trasfondo, el antes de. Nos vamos a Primera de Samuel, que estamos cerca. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 17 y versículo 18.
Miren, este es el trasfondo del arca. ¿Qué le pasó al arca? Dice acá, del 17 al 18, dice así, dice, y el mensajero dice, respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. En el 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Mira, ¿qué ha pasado algo? Que llevaron, el pueblo de Israel pues estaba perdiendo la batalla, entonces llevaron el arca, pues, para ver si esta vez ganaban. Y la pusieron, digamos, en medio de la batalla. Es decir, aquí va la presencia de Dios. Pero vinieron pues los filisteos y el Señor no les dio la victoria. Llevaban el arca, llevaban la presencia de Dios, llevaban la bendición de Dios, pero el Señor no les dio la victoria. Y aparte de eso, prácticamente el arca fue robada. Pero no fue robada que fue hurtada, sino que fue ganada prácticamente. Ellos se la ganaron. Ganaron la batalla y el arca fue tomada. Ahora nos avanzamos un poquito más adelante. Bueno, el arca después fue llevado a un pueblo, después un pueblo no pudo estar bien, después se llevaron a otro pueblo, y después se llevaron a otro pueblo, y bueno, terminaron llevándola a un tercer pueblo. Ya, estamos en 1 Samuel, vamos al capítulo 7, versículo 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Tienen que ya ha pasado todo eso, ¿no? Dice, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuánto tiempo pasó el arca en casa? 20 años, ya. Obviamente aquí antes de esto pasó de que ellos estaban tratando de cambiar el arca, llevarlo de un lugar a otro lado, pero ocurrieron muchos incidentes, entonces decidieron dejar el arca nomás en la casa de esta persona de Abinadab, ¿ya? En Abinadab. Pasaron 20 años que la bendición de Dios estuvo en ese lugar, ¿ya? Pero ocurre algo. Estando en ese lugar 20 años, ahora sí nos saltamos pues a 2 Samuel, otra vez regresemos. A 2 Samuel capítulo 6. Ya. Estábamos en la casa de Abinadab, ¿no? Estamos en el capítulo 6, ahora sí vamos a leer del 6 recorrido, ¿no? 6 recorrido en adelante. Estamos en el capítulo 6. Dice, en el 6 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel 30,000, dice, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, ¿sí ven que ahí está? O sea, de la casa de Abinadab, después de los 20 años, que estaba en el collado, dice, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, o sea, eran hijos de Abinadab, los dos, Usa y Ayo. Y cuando lo llevaban, dice, de la casa de Abinadab, que quedaba en el collado, dice, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos y maderas que haya, dice, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron, dice, a la era de Nacón, ya se refiere como la era es como una encina, ¿no? Un área donde se planta. Dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, dice. ¿Y qué pasó? Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy, dice. Y temiendo, dice David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo quedar David en casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Bien, y recalcamos en el 12 que estuvimos leyendo al comienzo.
Y fue dado aviso a David, al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tienes a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ahí vemos, recaímos con el mismo versículo. ¿Ah? Ahora sí, vamos a ver los puntos. ¿Qué ha ocurrido? Vemos que estuvo en casa de Abinadab, estuvo 20 años en la casa, el arca de Dios. Estuvo 20 años en esa casa, pero durante esos 20 años hubo una bendición sobre la casa de Abinadab. Ahora, decía que Abinadab después él se dio sus dos hijos para que puedan trasladar el arca de un lado a otro lado. Pero uno de los hijos de él, llamado Usa, que es el que iba atrás, me imagino, porque Ayo dice que iba adelante. Entonces el arca de Dios iba a caerse, pero él dice que él hizo una buena acción y detuvo el arca para que no se cayese. Pero dice que la palabra de Dios en el 7 dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Y allí Dios lo hirió por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces una vez que cayó muerto, David vio y dijo, o sea, si me lo tocó y se murió, ¿yo cómo voy a llevar esto a mi casa? Dice, para que todo el mundo se muera en mi casa. No, pues, mejor la dejo por aquí, en algún lugar tengo que dejarla. Y entonces vieron que el mejor lugar, escogieron pues la casa de Obed-edom. Ahora, miren lo intrincante. Dice que en la casa de Obed-edom, dice, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, 3 meses. Después de los 20 años estuvo en otra casa ajena, digamos así, 3 meses. David la dejó ahí. Pero dice que después David se enteró. Dice que Jehová bendijo toda su casa. Ahora yo les pongo aquí a ustedes a analizar. ¿Cómo es eso que los demás se enteren que David, que en la casa de Obed-edom ha sido bendecida? ¿Cómo no puede decir que ha sido bendecida esa casa? ¿Cómo yo me puedo enterar que esa casa tiene una bendición? ¿O los frutos? ¿Cómo? A ver. No tenía, ¿no? Comenzaron a trabajar, entonces eran enfermos. Es imposible que la gente no vea cuando la otra persona va haciendo. El tema del día de hoy es, ¿cómo es? No desaproveches la bendición. Muy bien, muy bien. No desaproveches la bendición. Mira, que estaba en la casa de Abinadab, estaba la bendición por 20 años, porque el arca del Señor, bueno, el arca del Señor estaba pues en un lugar donde no debía estar. Entonces le decidieron pues trasladarla a otro punto. En el momento que la trasladan a otro punto, ocurren ciertas cosas que para uno de iglesia es una desgracia, ¿no? Bueno, muera alguien. Decimos, eso no es una bendición. Pero aquí el Señor aclara, dice que eso fue algo, cuando habla de temeridad no decía de temor, sino que una temeridad de hacer algo como muy, una hazaña, o sea, hizo algo que no cualquiera lo haría. Porque acuérdense que Dios dijo que hagan el arca y que él tenía el arca, tenía unos barandales, ¿no? Él tenía que haber agarrado el barandal para que el arca no se caiga, porque ellos ya tenían la ley que eso no se tocaba, para eso eran las varitas. En la tuya, claro. Dice, y Jehová vivió por... Dice por atrevido. Por atrevido, es que ya eso tenía unas varitas, no tenía por qué cogerlo. Ya era una orden, es como algo está claro. Puedes decir, ay, pero si me dicen que no ponga el dedo ahí, dice, yo no quiero poner, bien que lo puedo poner. Dice, es atrevido. Si yo lo pongo ahí en el centro, no pasa nada, ¿cierto? Pero quién quita que me sorprenda algo así, un bicho, y yo mira hacia y ya pierdo el dedo. Solo puede ser atrevido. Entonces el Señor así mismo tenía aquella acción, dijo, el Señor lo dijo. Ahora, David tuvo temor porque dijo, si yo llevo hasta mi casa, tengo niños, las mujeres, lo de aquí, mis soldados, alguien toca esto, se me va a morir mucha gente en mi casa, son muy traviesos, yo eso no lo llevo. Entonces tuvo la bendición, que es la presencia de Dios en ese lugar, estuvo pues
3 meses. Claro, se David dijo que ya, que Obegedón ahí que se las arregle. Dijo. Obegedón si la pone en un chiquero, él verá, dice. Si Obegedón la deja en medio pato, no importa, pero él la tiene que cuidar. Porque él es el rey, él da la orden. Allá, yo te la dejo. A ver usted. Claro, ya, en el punto de no tocarla. Ah, usted se refiere, digamos, a la familia de David. Dice, ellos allá no hacen caso. Dice. No lo van a tocar. Y es lo primero que van a andar tratando de meter el dedo ahí, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Ahora, vamos todavía. Ahora vamos al punto del arca. Vamos al punto del arca. ¿Qué había dentro del arca? A ver, los hermanos que se acuerdan, ¿qué había dentro del arca? Y yo me traje mi arca, a ver, para hacerle la enseñanza. De los mandamientos. A ver, vamos a ver si está bien la clase. A ver, ¿qué sería este? Maná, hermano. Haciendo una tortilla. ¿Y esta es? Vara de algodón. Dice el hermano Ronald, la mira raro, dice que eso no es una vara. Dice. Y la vara de algodón porque la vara de algodón reverdeció y hasta botó fruto. Dice la imaginación. ¿Y este de aquí? Dice, esta es la piedra que lanzó David a Goliat. A ver. Es la piedra de David, ¿no? El Ronald dice, me parece que... El Ronald está dudando. Dice, ¿son las de David o son las de David, Ronald? A ver. Ah, esas son. Dice. Está perdido el hermano Ronald, ayúdenlo. Vamos a ver. Números, capítulo 17, versículo 8. A ver, ¿qué dice ahí? Números, capítulo 17, versículo 8. Hermano, la pueda compartir en voz alta. No, a ver. Al día siguiente Moisés entró a la carpa del pacto y vio que el bastón de Aarón había retoñado. Le habían salido retoños, flores y también almendras. Entonces Moisés sacó todos los bastones de la presencia del Señor y se los mostró a todos los israelitas. Cada uno de los jefes identificó su bastón y se le llevó. Ajá. Entonces ya vieron que estaba pusieron dentro del arca, pusieron todos los bastones, ¿no? Y ahí el que reverdeció fue la familia de Aarón, porque vean 12 varas. Ahora usted sabe que una vara, no, un bastón, está seco, bien seco, recontra que seco, porque para eso es un callado, una vara. Algo que se pueda reverdecer. Porque ahí reverdeció y aparte brotó, pues bueno, ramitas. Y de la ramita hizo flor y aparte hizo fruto. Todo eso en una noche. Ya. Ahora nos vamos a Jeremías 31-33. Jeremías 31-33. Va conectado con esto. No habla directamente en las tablas, pero vamos a ver de qué se trata. A ver. Otro hermanito. A ver. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por mi pueblo. Por mi pueblo, muy bien. Dice que él escribirá las tablas, ¿no? De los mandamientos en nuestro corazón. ¿Sí o no? En nuestro corazón, muy bien. ¿Dónde estaban las tablas de los mandamientos? En el arca. Muy bien.
Ya. Ahora, Juan capítulo 6, versículo 51. Otro hermano que pueda leer. Juan capítulo 6, versículo 51. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ajá, vean. Aquí está hablando del maná, ¿no? Jesús habla del maná, que aquí está el maná y está dentro del arca. ¿Ya? Miren, el maná es Cristo. Los mandamientos son los que van a estar escritos en nuestro corazón. ¿Sí, no? Y la vara de Aarón, pues no, representa lo que nosotros reverdecemos cuando estamos muertos de Cristo Jesús. Y él no, bueno, nos reverdece, tenemos una nueva vida, ¿no? Reverdecemos. Ahora, todo esto lo contiene el arca. El arca que cuando es peligrosa, porque si la gente la quiere tocar, fallece. Y no todas la quieren tener en su casa. Pero ahí está la bendición. Porque el arca la tenía Obed-Edom. Y tan solo en 3 meses, la gente se dio cuenta que Dios lo había bendecido. Y ahí explica, y ha recibido la bendición porque tenía el arca en su casa. O sea, no dice que otra cosa, porque él estaba orando, porque él hacía esto, porque él tenía la presencia de Dios en su casa. Vemos que el arca, dentro de toda la palabra de Dios, nos explica que el arca es Cristo. Cristo es lo que representa el arca para nosotros. Cristo es el maná, Cristo es la vida que te renueva, Cristo es las tablas de los mandamientos vivientes, ¿no? La obediencia de Dios. Ese es el arca. Cuando usted acepta a Jesús, ¿qué ocurre? A ver, uno reverdece. Cuando uno acepta a Jesús, vea, usted se convierte en el arca. Usted se convierte en el arca. Usted es el arca. Porque usted adentro de usted tiene, pues, lo que está aquí. Adentro suyo está todo esto. Por eso vimos el capítulo de Jeremías y se tienen las tablas de su corazón, está escrito. ¿Tienen el maná? Sí, hace la Santa Cena. El maná come el pan. Y todo. ¿Ya? Y reverdece, pues. Cada semana, cada día anda reverdeciendo porque tiene que crecer. Y dar mucho fruto, dice la palabra de Dios. Todo está explicadito, hermano. Está ahí, clarito. Todavía no terminamos. Yo sé que pareciera que hayamos terminado el tema. Pero todavía no terminamos. Porque estamos viendo, el tema es, no desaproveches la bendición. Eso quiere decir que la bendición ya la tenemos. La bendición ya la tenemos. Pero ahora a ver, ¿quién la aprovecha? Vamos a ver 2 tipos de lecturas. En el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 19. A ver, 2 lecturas. Vamos a contrastar 2 lecturas. Lucas, capítulo 19. Vamos a estar viendo del 1 al 10. Dice Jesús y Zaqueo. De la lectura. Dice así, del 1 al 10 vamos a estar viendo. Dice, y habiendo entrado Jesús en Jericó, dice, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. A ver, era jefe de publicanos y era rico. O sea, tenemos dos tipos ahí, ¿no? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía causar la multitud, pues de ese era muy pequeño de estatura. Dice. Corriendo delante, subió a un árbol, dice, de sicómoro, para verle, dice, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora sí está entendiendo. A ver, está conectando la historia, está conectando o no está conectando la historia.
Vamos a ahondar. Dice. Entonces dice, él descendió a prisa y le recibió, que dice, gozoso, dice. Al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, dice. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, dice, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación en esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Ya? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, aquí vemos qué le pasa a Zaqueo. Zaqueo recibe al arca en su casa. Recibe a Jesús, recibe la misma presencia de Dios en su casa. Pero al recibirla ocurre algo. Toda la gente murmura, toda la gente critica, toda la gente decía, hoy está en esa casa, dice Jesús, con un pecador. ¿Ya? Pero Jesús dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que yo pose en tu casa. Jesús solo estuvo en casa de Zaqueo. ¿Jesús le predicó las escrituras? No. Jesús solo, quiero almorzar contigo. Y se sentaron a comer. Ahora, ¿qué ocurre? Dice, pero ocurrió un cambio, ocurrió una bendición. ¿Cuál fue la bendición? Que él recibió con gozo, dice Jesús. Lo recibió gozoso en el 6, dice. Al ver eso murmuraba, dice, entonces Zaqueo dice, puesto en pie. ¿Qué pasó? Hubo un cambio en la vida de Zaqueo. Dijo, Señor, aquí doy la mitad de mis bienes a los pobres. Mire. La mitad de los bienes. Dice en el primer versículo, por eso me gusta cuando el apóstol Lucas dice en el primer versículo, era rico. Dice, era jefe de los publicanos, o sea, era jefe de los que cobran impuestos. Imagínense cuánta cantidad de plata tenía. A Nebo le quedaba corto. El hombre tenía plata, bastante. Y dijo, toda la mitad, yo se la doy a los pobres. A los pobres, miren, que no estaba diciendo que yo se voy a dar para que me la devuelva después. Prácticamente ya tenía perdido esa plata. Toda la mitad. Y dice, si a alguien he defraudado porque él sabía que lo había hecho, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Por qué él tendría esa acción? Prácticamente le está diciendo, yo ahorita me voy a volver pobre. Porque por lo que había defraudado tenía que devolver 4 veces a las personas. Imagínense 4 defraudes había hecho. Entonces él devolver todo. Menos la mitad, él poseía. Entendió muy bien, él ganó. Aprovechó la bendición que tenía el pueblo que llegaba, el pueblo de Jericó. Reverdeció un cambio en su vida. Él entró, la palabra de Dios entró en su vida y él cambió. Dijo, bueno, hay una acción, hay un cambio, hay esto. Yo lo voy a hacer. Porque dice, él se levantó. O sea, cuando la palabra expresa se levantó, es como que él se exalta y dice, oiga, yo tengo que hacer algo distinto hoy día. Dijo. Esto tiene que cambiar. No puede ser. O sea, él lo puede invitar, comer y bueno, Jesucristo, gracias por visitarme. Váyase a su casa. Y seguía todo igual. Pero digo, no, aquí la cosa tiene que cambiar. Entonces él aprovechó esa bendición de esa visita en su casa. Ya, estamos. Seguimos. Vamos al arca, la vamos a llevar a otro lugar. Vamos a ver a qué lugar lo llevamos. Vamos a llevarla a otra casa. Lucas capítulo 7. Vámonos antes. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 47. Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 47. ¿Por qué estoy? Del 36 al 47. Ahí estamos. Amén. Ahí dice la palabra de Dios. Dice, uno de los fariseos, miren, este es diferente. 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Ahí está otra vez. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, dice. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, dice, de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y entrando detrás de él, dice, a sus pies y llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con unos cabellos. Y besando sus pies y los ungía con el perfume. Dice. Cuando vio esto, dice el fariseo, que le había convidado, bien recalca otra vez, dice, recalca, que le había convidado, le dijo para sí,
si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, dice, que es pecadora. O sea, él estaba eso pensando en su mente. Él estaba pensando, ¿ya? Entonces respondiendo Jesús le dijo, miren, él estaba pensando. Jesús le leyó el pensamiento y dijo, a ver. Entonces Jesús le dijo, Simón, una cosa te tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Miren lo que dice, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, dice. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, dice. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa, dice, y no me diste agua para mis pies. Mas ella, dice, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahí pongámosle alto. El arca de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios entró a 2 casas. A la casa de Zaqueo y a la casa de Simón el fariseo. Sabemos que Zaqueo era un publicano, ¿no? Conocía la ley y la escritura, pero me imagino que no tanto. Pero en cambio el fariseo, él sí conocía toda la escritura. Pero aquí Jesús le hace como que unos desaires, ¿no? Le dice, a ver, entró esta mujer, dice, si fuera, dice, este verdadero profeta, como que no se hubiese dejado tocar por esa mujer pecadora. Pero Jesús le recalca 3 cosas, dice, a ver, dice, entré a tu casa, dice, y no me diste agua para lavar mis pies. O sea, él lo invitó, pero no lo recibió bien. Y dice, ni siquiera me diste un beso, dice. Y te dice, tampoco no me ungiste mi cabeza con aceite. O sea, lo invita a la casa, me imagino para aparentar o para qué tenerlo ahí. Pero digo, bueno, yo creo que este es como que sí es y no es. Porque hasta estaba dudando si supiera, dice. Pero ella estaba conociendo esos los pensamientos de esta persona. Ahora, si ahora nosotros entendemos que Jesús es el arca, esa arca está dentro de nosotros. Jesús como arca entró a la casa de Zaqueo y cambió la vida de Zaqueo. Jesús entró al arca de Simón, el fariseo que conocía la escritura, pero no hubo ningún cambio, no hubo ninguna bendición ahí. Jesús entró, así como entró, así mismo salió. ¿Ah? Otro se llevó la bendición. ¿Quién se llevó la bendición? María Magdalena, la mujer. La bendición está donde tú estás. Eso quiero que tenga bien claro. Nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. El arca ya está aquí. Nosotros ya tenemos la bendición de Dios. Pero ahora, ¿quién la aprovecha? ¿Nosotros u otra persona? María Magdalena. ¿Ah? Ahora, nosotros somos una bendición. Esta bendición, lo que somos nosotros ahora, estamos hablando de nosotros. Somos una bendición que puede ser bien recibida o mal recibida. A veces nosotros somos bien recibidos en un lugar y a veces somos mal recibidos en un lugar. Uno puede decir, en tal lugar me trataron bien o en tal lugar me trataron mal. Usted siente cuando lo tratan bien, también siente cuando no cuadra en ese lugar, te lo tratan mal. ¿Ya? Cuando el arca estaba en un lugar incorrecto, ¿qué pasaba en ese lugar? No había bendición. Inclusive, no leímos esa parte, pero lo que ya conocen el trasfondo, cuando el arca estaba en un pueblo que no tenía que estar, la gente enfermaba en ese pueblo. Había caos en ese pueblo. La gente no estaba tranquila. La gente había problemas en ese pueblo cuando el arca estaba en un lugar que no tenía que estar.
Le cayeron tumores, se le cayó grano, sarna a la gente, lepra, todo le dio a ese pueblo porque el arca estaba en un lugar equivocado. Cuando usted esté en un lugar equivocado, así sea que usted sea bendición, usted causa problemas en ese lugar. O sea, usted es la raíz del problema de ese lugar. Que todo esté saliendo mal alrededor, sí, es porque usted está en un lugar que no tiene que estar. Como Jonás, aquí está el esto. Jonás estaba en un lugar que no tenía que estar. ¿Y qué le pasó a las demás personas? Sufrieron, perdieron sus cosas, el barco casi se daña. O sea, Jonás no causó ningún daño, Jonás no cogió un palo y empezó a dañar el barco, pero su presencia en el lugar equivocado empezó a causar problemas. Si usted permanece ahí, no va a existir ese cambio. ¿Sí me cae? Usted tiene que irse para que el caos, como el que dice en este caso, gobierne en ese momento y ahí ellos, o sea, digamos, ahí tengan ese verdadero sufrimiento en este caso, para que su mente cambie. Porque si usted está ahí, está, ay, pero no, pero tranquilo, pero espérense que va a venir algo mejor. Usted está alentando algo que es desalentador. O sea, algo que en ellos no va a existir ese cambio. Usted está como que aguantándole el mal que tiene que llegar. Ah, ya, la historia de la vaca, que ya, muy bien, correcto. Tuvo que morirse. A veces uno tiene que desaparecer de ese lugar, ser como que no existe. A veces yo digo, eso pasa en las familias. A veces dicen, muere una persona y ahí toditos se convierten en fila. Usted no se quiere morir antes que se convierta. Bueno, eso es lógico, ¿no? Por más, ¿no? Ya. Usted quiere ver esa transformación antes de, no después de. Es así, ya. Ahora, vamos al caso. Yo, gracias a Dios, sí lo están captando bien. Creo que sí me puede explicar de la mejor manera. Entonces, si el arca estaba en un pueblo donde no tenía que estar, esa arca causaba, usted no se imagina la cantidad de problemas en ese sitio. Tanto así fue la cantidad de problemas que un pueblo no quería tener esa arca y la mandaba a otro pueblo. Y el otro pueblo, pues también empezó a tener dolores de cabeza, que le dio roncha, que le dio esto, lo otro. Y el otro dijo, esta arca no puede estar aquí. Y se le iba a mandar a otro tercer pueblo. Y el tercer pueblo dijo, no, a ustedes quieren mandar eso acá, nosotros no se lo vamos a recibir, porque ya vimos que eso pasa allá, eso pasa allá, y ustedes quieren que a nosotros nos ocurra lo mismo, nosotros no se la vamos a recibir. Y ningún pueblo de los filisteos quería tener esa arca. Y tuvieron que los mismos filisteos, que ellos se habían capturado el arca, ellos mismos tuvieron que crearle un carruaje nuevo, darle unas vacunas nuevas para que tengan una carretita, y mandarla así, que vayan solitas porque nadie quería tocar esa arca. Y le mataron con oro, con regalos, por sacrificio, por si acaso se haya enojado ese Dios, digo así. Entonces mandaron eso, y ahí le van empujando para que las vacas vayan solitas caminando allá. Y ahí bueno, llegó a un pueblo de Israel y entonces allá la recibieron. Claro, pues ahí detectaron como que dice las crías, separaron las vaconas de sus crías. Ya. Todo el asunto de... Ya, bueno, ese tema tendría que explicarlo más amplio porque yo leo esa parte y yo la omito, o sea, ya pasó esto ya. Yo no comprendo exactamente lo que pasó ahí directamente, como tal. Pero si ya en otra ocasión nos explica. Anótela ahí. Ya. Entonces, miren, el arca está en un lugar equivocado. Si usted está en un lugar equivocado, usted está causando problemas en ese lugar. Pero no porque usted sea alborotador, porque usted está haciendo, digamos, problemas, porque usted es problemático, no. Usted es el que está ahí en un lugar equivocado y esa bendición tiene que moverse al lugar donde va a ser utilizada, donde tiene que estar bien, con las personas que tiene que estar. ¿Ya? Es donde está, ahora le pregunto, ¿dónde será nuestro lugar correcto? ¿En dónde tenemos que estar? A ver, ¿dónde es nuestro lugar, hermano Ronald? ¿Dónde es nuestro lugar?
Por ejemplo, yo podría estar con mis amigos en una discoteca, disfrutando, porque de bailar, yo sí sé bailar todavía. Yo no. Me voy a una discoteca, me conozco alguna. Me voy a una discoteca el fin de semana, el otro fin de semana me voy a otra, después me voy a otra, me voy a otra, y ya. ¿Dónde yo tendría que estar los fines de semana, hermano Ronald? En el culto. Ese es mi lugar correcto. Si yo voy a una discoteca, es capaz que esa discoteca se incendie. Y el único que queda vivo soy yo y todo el mundo se muere. ¿Por qué? Porque yo soy una bendición que estoy en el lugar equivocado. Estoy en un lugar donde no tengo que estar. Estoy con gente con la que no tengo que estar. Puedo compartir, puedo hablarles del evangelio, pero no puedo estar perennemente con ese tipo de, se podría decir, compañía. Porque yo les perjudico a ellos. Mi presencia les perjudica. Y ellos dicen, uy, ¿qué me pasó esto? Me pasó el otro, me pasó el otro. Y uno dice, ay, sí, pero confía en el Señor. Claro, a ti no te pasa nada, pero al otro sí, pues. Entonces uno lo que hace, por precautelar la integridad de la otra persona, uno tiene que, bueno, somos chéveres, seguimos siendo amigos, pero tú vayas a tu asunto y yo acá en lo mío. Y seguimos compartiendo. Pero una cosa es compartir, otra cosa es ya vivir, pues. Pasa todo el día ahí. ¿Ya? No lo manda a ser enemigo de nadie, pero tiene que saber el lugar que le corresponde. ¿Ya? Ahora, ¿quién se gana la bendición de recibir bien y estar agradecido por la presencia de Dios en su vida? A ver, ¿quién se gana esa bendición? ¿Quién lo recibe bien a usted? ¿A cuánto usted ha recibido bien? ¿Y a cuánto usted ha recibido mal? Estoy hablando de los hijos de Dios, ¿no? No estoy hablando de las personas de fuera, porque las personas de fuera son los hijos del diablo. Me estoy refiriendo a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios usted lo ha recibido bien y cuántos hijos de Dios usted lo ha recibido mal? ¿Y cuántas veces usted es la causa, digámoslo así, que usted va a un lugar, usted es bien recibido y la bendición cae sobre ese lugar? Y si usted va a un lugar y es mal recibido, ahí viene qué pasa con esa casa. El Señor juzga esa casa, porque usted ha sido mal recibido en ese hogar. Y por eso son los problemas. Y si nos matan, el Señor ya va a juzgar ese homicidio. ¿Ya? ¿Le roban al Señor? Claro que sí. Ya, estar agradecido con la presencia de Dios en su vida. Recuerde que su vida, dentro de su vida, está la presencia de Dios. Donde usted vaya, usted va a llevar. Si usted se va al infierno, pues también va a llevar el arca. Me refiero a que a un lugar, se va a meterse por allá. Usted igual lleva el arca en su vida, dentro de usted. Usted lleva esa bendición. Ahora, ahí viene el punto. Dentro de esta arca, ya está la presencia de Dios. Ahora, esta arca es un altar. No. Altar, donde se iba, dice que iba la presencia de Dios. Donde va el arca, va la presencia de Dios. Eso es un altar. La pregunta es, ¿con quién compartes tu altar? ¿Con quién la compartes? ¿Con los demonios o con los ángeles? ¿Quién compartes tu altar? ¿Tu tiempo de oración? ¿Tu tiempo de lectura bíblica? La presencia de Dios que tú la tienes todo el día, ¿con quién la estás compartiendo? ¿Con los ángeles o con los demonios? ¿Se entiende la pregunta o no se entiende la pregunta? La rebobino. Compartir mi altar con los ángeles sería que yo tengo mi tiempo, destino mi tiempo, pues, para compartir con las cosas del Señor. Y si yo comparto, pues, con los demonios, entonces estoy compartiendo con cosas que no debo. Porque en las cosas que no debo es que ahí están los demonios alentándome a que mi arca la contamine con cosas que no tengo que contaminar. Y le meto 10 horas de Instagram. Ya no meto más nada la palabra de Dios, sino que ya del versículo bíblico, que eso me sale en la aplicación, ¿no? El versículo del día, 5 líneas. Ya la leí en 30 segundos, creo, 20 segundos la leí las 5 líneas. Ya está. Ese es mi altar de la mañana.
las 5 líneas de la aplicación que me salió el versículo. Y le meto 5 horas de Facebook. Ahí comparto mi altar. 5 horas de Facebook o 10 horas de Instagram. 8 horas de TikTok. Ahí está mi altar de todo el día. Aleluya. Pecado, está mal, está compartiendo el altar con tus demonios. Hermano, pero es un versículo bíblico. ¿Usted cree que usted va a estar todo el día en TikTok viendo versículos bíblicos? ¿Usted me va a creer que yo le voy a creer eso que me dice? Hermano, yo vi 5 horas en YouTube de pura prédica. Gloria a Dios, le creo, pero no creo que me haya visto 5 horas de prédica. No le creo. ¿Ya? ¿Con quién compartes tu altar? ¿Qué estás metiendo ahí en esa altar? ¿Qué hay en ese altar? ¿Estás con los ángeles o con los demonios compartiendo? Otro punto. Como usa. ¿Quién es atrevido y le permite tocar tu altar? Le permite tocar al altar. A alguien que no le pertenece. Pero ¿quién es esa persona que tú permites que toque lo que no debe tocar? No le pertenece. Ese es tu altar, eso es tuyo. Ya sea hombre o ya sea mujer. O ya sea amigo o sea amiga. El mundo. Como el mundo te toca ahí. Porque no tiene que dar permiso. Ahí tiene que meter la mano y darle duro. Eso no le pertenece a él. Porque el Señor nos llama a la santidad. La santidad te permite a ti aislarte o tenerte tu espacio, por decirlo así, tu espacio, decir, ¿sabes qué? No, tienes que respetarme, que distanciémonos un poquito. ¿Ya? Por ejemplo, yo le puedo abrazar a Graciela así. Graciela es mi pana. Yo vengo con la hermana Brigitte, yo no le hago así, pero hermana Brigitte, ¿qué tal? No le hago así, ¿verdad? Yo nomás la manito por ahí, un besito así a distancia. Así, con la hermana. O acá la hermana Graciela que no tuvieron un golpe de santo que casi le sacan medio pulmón. Pero yo digo, me dieron así, digo, no sé, pero digo, tal, el hermano se emocionó, le digo, te dio muy duro. O haber dicho, tal. Digo, no sé, pero por la otra hay que tener cuidado. Le digo, otro día que te venga ya nomás te hace a un lado. Como que se le cogió de sorpresa. Pero ese es quien es atrevido, ¿no? Por eso, ahí está la prédica. Yo no lo he pensado, ni siquiera yo supiera que iba a pasar, pero ahí está. ¿Quién es atrevido y le permite tocar o tomar lo que no le pertenece? El Señor nos llama a la santidad, a todos, a mí, a ella, igual a todos. Ya de repente si ya usted tiene una amistad como que, chévere ya. No le digo que pase porque a veces, digamos, se tocan temas o áreas que no deberían estarse tocando. Entre amigos, entre hombres o entre mujeres también, ¿verdad? Porque a veces las mujeres tienen eso de que se andan midiendo, qué sé yo, entre ustedes. Nos dicen, uy, no, sí, que no. Pero usted no sabe la otra persona por qué intención lo hace. Pero ahí está. Ese es tu altar también. Pero tú no sabes la otra persona. A menos que sea un doctor, que eso ya de ley tiene que permitirle, ¿no? Ahora, nosotros estamos llamados a la santidad. A veces el compartir nosotros en un lugar que no tendríamos que estar, pues podemos nosotros ser, como decir, esa bomba que causa estragos a una familia que nosotros estimamos mucho. O sea, no, aquí yo lo quiero de mi pana, yo por eso estoy ahí, yo estoy. Sí, pero usted está haciendo problemas ahí. Está en un lugar donde no tiene que estar. Pasa demasiado tiempo ahí. Se le pega a su otro, o usted es el que está causando demasiado problema en esa casa. Va, digamos, pues si pongo un ejemplo, va a esa casa, pero no comparte la palabra, solo va y se siente. No está compartiendo la palabra de Dios, no hace nada para el reino de los cielos. Está, digamos así, de adorno para Satanás, porque Satanás, como vive en esa casa, él es el imperio de esa casa, ese es su hogar, Satanás vive ahí, y usted solo llega pues como florero y se siente, no hace nada. Ni para la luz, ni para la oscuridad. Entonces Satanás se aprovecha.
Y usted causa estrago porque debería de llegar la palabra ahí, a ese lugar, a esa casa, y no lo está haciendo. No llega. Pasa el tiempo, pero no la permite. ¿Ya? Entonces, la pregunta vuelve al tema y es, ¿quién aprovecha la bendición? La bendición que ya Dios te ha dado, ¿la estás aprovechando tú o la está aprovechando otra persona? ¿Quién se beneficia de esa bendición que tú tienes? ¿Quién? ¿A quién le has autorizado tú que coja tu arca y se la lleve para allá? Teme ahí, tú le dices, teme ahí mi arca en tu casa, nomás, no te preocupes, se la da a la persona. Allá que mi bendición solo pasa en tu casa y en tu vida. Ya es tu bendición, pero tú la estás dejando que la utilice otra persona. Yo decía, uy, ahora tengo que hacer algunos ajustes yo en las cosas que yo estoy haciendo. Porque la palabra de Dios me enseña a mí primero y después le enseña a usted. Digo, ya, entonces ya sé por qué. Así, visto. Porque la bendición existe, la bendición está, la bendición la tenemos. Y yo te voy a decir, y Señor, ¿por qué no me bendice? Revise el asunto. ¿Por qué no le bendice? Tiene que hacer todos esos ajustes que estuvimos viendo, que estuvimos aprendiendo, y decir, y ahora sí, con libertad, Señor, bendice. O así también, Señor, con libertad, ya no perjudiques a los demás. Yo sé que ya tengo que tomarme mis ciertas restricciones, pues, para que tú obres en ese hogar. Ya usted envió la palabra y usted dio la palabra, ya. Gloria a Dios. Tiene que hacer la invitación, etc. Mientras tanto, más de eso no puede porque si no te causaría un gran perjuicio. Recuerde, donde usted vaya, usted lleva pues el arca, lleva la presencia de Dios hacia ese lugar. Amén. Entendido, comprendido. Hasta ahí el mensaje de hoy.